Ahora para la primera charla es sobre el estudio de impacto ambiental a cargo del doctor físico Javier Brich, es secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba. Así que le damos un aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, voy tomando asiento, pero antes de empezar quería trasladarle los saludos del ministro, del doctor Fabián López, que no pudo estar por acá, me pidió que les acercara sus disculpas, está de viaje con el gobernador, y vamos a dar algunas definiciones desde lo que es la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, la 10.208, que como bien marca su nombre, hay veces que uno se pregunta cuál es la política ambiental de la provincia, de la actual gestión. Bueno, la actual gestión no es que tenga una política, la política ambiental de la provincia de Córdoba está por ley, es la ley 10.208, y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar de aplicar y de llevar adelante. Hay que leer la ley para darse cuenta que realmente es una ley de avanzada y es una ley que con un nivel de detalle importante marca políticas para el tema ambiental en todo el territorio de la provincia. Así que los invito a quienes no hayan podido leerla como un texto a que lo hagan más allá de lo administrativo o lo de los procedimientos que marca, a leerla en profundidad porque tiene una filosofía que está imbuida en todo su texto y que realmente marca esa política que nos diferencia del resto de las provincias de Argentina que no tienen una ley propia de políticas. Bueno, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, recién a partir del año 2015, con la nueva gestión del gobernador Schiaretti, se crea la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que fusiona una secretaría de muchos años, la Secretaría de Ambiente, con la que había nacido hacía muy poquito, que era la Secretaría de Cambio Climático, que yo tuve el honor de ser el primer secretario de Cambio Climático de la provincia, y actualmente el primer secretario de Ambiente y Cambio Climático en conjunto de esta nueva secretaría en la actual gestión. A ver si nos ponemos sobre terreno firme. La evaluación de impacto ambiental. ¿Qué nos dice la ley? Está arreglado en la ley 2000, en la 10.208 y todos los decretos que la reglamentan. Tienen una plataforma técnico-administrativa para evaluar los proyectos de gestión pública o gestión privada que necesiten ser licenciados, que necesiten tener la licencia ambiental que se prevé en la ley, en la misma ley. En la misma ley tenemos dos anexos, ya se los voy a mencionar un poquito más adelante, creo que todos los conocemos, que tienen que ver con el anexo 1 y el anexo 2. En el anexo 1 figuran los proyectos que precisan de manera obligatoria estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental y, en consecuencia, a una audiencia pública de manera obligatoria. Y en segundo lugar tenemos el anexo 2, que marca aquellos proyectos que obligatoriamente están sujetos a la presentación de un aviso de proyecto y opcionalmente a audiencia pública o a ampliación para un estudio de impacto ambiental. Cualquier cosa, si hay cuestiones que no van quedando claras, me pueden interrumpir y hacer las preguntas, porque yo sé que las preguntas, si uno las aguanta hasta el final, después a veces se las olvida, así que no hay problema en que me interrumpan. En el proceso creo que es importante diferenciar en algunos términos que a veces se usan como sinónimos y no lo son. Está la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. Yo no voy a leer todo lo que dice ahí, está en la ley y si quieren después les dejo la presentación. Pero lo importante es saber, el estudio de impacto ambiental es el documento que generan los consultores ambientales. Es el documento que elaboran desde el punto de vista administrativo y técnico para ser presentado ante la Secretaría de Ambiente. Todo el proceso que se dispara a partir de la presentación de ese estudio de impacto ambiental constituye la evaluación del impacto ambiental. Lo toma la Comisión Técnica Interdisciplinaria, requiere información anexa, ampliaciones, modificaciones, audiencia pública, documentos que se presentan en la audiencia pública, va al dictamen de la comisión técnica, va a un análisis legal. Todo ese proceso que tiene participación ciudadana, participación de los técnicos de la Secretaría, participación de profesionales y ciudadanos en general, todo ese proceso es la evaluación del estudio de impacto ambiental.
A veces se utilizan como sinónimos, no lo son. Uno es un proceso, el otro es el documento técnico formulado por distintas disciplinas, encabezado por un profesional que es un consultor ambiental, registrado en el registro temático de consultores ambientales de la Secretaría, elabora ese documento y a partir de ahí se dispara la evaluación del estudio de impacto. Aquí tienen un poco la definición de estudio de impacto ambiental, de la evaluación de impacto ambiental. Dice: procedimiento técnico administrativo que realiza la autoridad de aplicación basado en el estudio de impacto ambiental, dictamen técnico. Fíjense cómo los insumos no son solamente el estudio de impacto, sino dictamen técnicos de las distintas áreas, estudios técnicos recabados, opiniones y ponencias surgidas en las audiencias públicas u otros mecanismos de participación ciudadana implementados. Por ejemplo, nosotros tenemos más de un proyecto en donde cuando la comunidad toma conocimiento de que ese proyecto fue presentado, nos acerca documentos, empieza a preguntarse cosas, dice: en ese lugar no puede ir un barrio. Por ejemplo, en ese lugar no puede ir un barrio, y nos acerca un documento en donde ellos entienden que puede aportar a por qué no puede ir un barrio en ese lugar. O ese barrio es demasiado grande para ir en ese lugar, y nos aporta un documento que justifica su opinión. Ese documento es tenido en cuenta al momento de la evaluación de impacto ambiental, junto con el estudio originalmente presentado. Y bueno, el procedimiento tiene fases. En general nosotros tenemos un procedimiento por ley que arranca, en cualquier proyecto, arranca por lo que es un aviso de proyecto. El aviso de proyecto, que tiene una descripción bastante detallada en lo que es el anexo 3 de la ley, lo importante es que una vez que esté identificado y tiene el objetivo y tiene el alcance, la distribución geográfica, ese aviso de proyecto es publicado para que la comunidad tome conocimiento. Y a partir de ahí lleva el encuadre de si va a necesitar un estudio de impacto ambiental, dependiendo que esté en el anexo 1 o en el anexo 2. Si necesita un estudio de impacto ambiental es requerido, si no, a lo mejor se le puede llegar a pedir alguna otra documentación anexa y se decide, bueno, va a estudio de impacto ambiental y por lo tanto audiencia pública, o con el aviso de proyecto es suficiente porque está contemplado en el anexo 2. Hay proyectos para nosotros que son de anexo 2 y que, a pesar de no precisar una audiencia pública de manera obligatoria, nosotros la hacemos de la misma forma, porque no es que no deban llevar audiencia pública. La audiencia pública no es obligatoria, es opcional. Por ejemplo, el Rally Dakar, que como competencia está contemplado en el anexo 2, no llevaría audiencia pública. Sin embargo, año a año hacemos audiencia pública para el Rally Dakar por su importancia, su trascendencia, toda la difusión que tienen los medios. Entonces hacemos una audiencia pública para que la comunidad se manifieste ante las dudas que tiene, por su trazado, por el impacto que puede llegar a tener. A veces hay autoridades que están preocupadas por lo que va a pasar cuando los vehículos estos pasen por sus comunidades, entonces hay documentación extra que presenta un intendente, un jefe comunal. Decidimos si pasa o no pasa por ese lugar, a veces, a pesar de que el jefe comunal da una factibilidad, que es obligatoria, pero a veces ante dudas o inquietudes que pueda tener el jefe comunal, decidimos que no pase por ahí, o que pase pero en lo que se llama en calidad de enlace. Pasan a 30 km por hora máximo. ¿Para qué? Bueno, para evitar, primero, cualquier impacto ambiental no deseado, y en segundo lugar, para darle tranquilidad a la comunidad, que está preocupada. Ustedes saben que la calidad de vida, más allá de los impactos objetivos, que nosotros como técnicos y bien asociados a las ciencias duras, siempre estamos acostumbrados a la realidad objetiva. Nosotros tenemos un objeto afuera de nosotros y lo estudiamos, y la realidad es la que nos marca el objeto. Que dicho sea de paso, siempre creemos que la realidad externa es única. Pero más allá de eso, hay una realidad que es subjetiva. La realidad subjetiva se transforma en percepción. Yo puedo creer que determinados problemas que objetivamente no me van a generar inconvenientes, puedo creer que sí lo van a hacer. Y a pesar de que nunca pueda llegar a ocurrir objetivamente, si yo creo que me va a pasar algo malo por esa situación, mi calidad de vida es mala. La percepción de las situaciones también tienen que ser tenidas en cuenta en el momento de la evaluación del impacto ambiental. ¿Para qué? Para hacer la transformación de esa percepción junto con el que cree que le puede llegar a hacer mal. Hay una construcción
de la percepción objetiva, una aproximación del sujeto hacia la realidad objetiva que nosotros como técnicos creemos tener, y esa percepción transformada en una realidad un poquito más objetiva ayuda a mejorar la calidad de vida. A veces hay una señal por las redes sociales, digo, hay señales que marcan que hay ruido, y cuando el río suena hay que prestarle atención. A ver, Marcos Daniele es el jefe de área de la CTI. Hay parámetros que también están dados por el mismo Código Civil, digamos, el Código Civil y Comercial, digamos, ahora modificado, es decir, la noción de normal tolerancia entre vecinos, esto de los olores, o sea, por ahí uno cree que está todo abarcado por la Ley General del Ambiente Nacional, digamos, la Ley General del Ambiente, o la misma ley nuestra de políticas ambientales, o la 7343, que también es una ley que tiene varios años, pero por experiencia también, digamos, cuando hay conflictos, no solamente se pueden apelar a estas nociones que están dadas en las leyes que nosotros somos autoridad de aplicación, sino también hay nociones del mismo derecho civil que concretamente en algunos casos se han digamos, utilizado para erradicar algún tipo de emprendimiento que afectaba, digamos, la calidad de vida de los vecinos, y que realmente por ahí con medidas precautorias de la autoridad de aplicación con fiscalización y control no eran suficientes. Así que esas nociones también vienen dadas de todo el ordenamiento jurídico. Acá en las fases, que las pueden leer ahí, yo creo que no hace falta que las repita, pueden ir leyéndolas, pero hay una cuestión que es importante, que tiene que ver con la audiencia pública, es parte del proceso. Hay una sensación, que al menos tengo desde que estoy al frente de la Secretaría, nosotros hemos llamado ya a 250 audiencias públicas aproximadamente desde el año 2000, agosto del 2014, pero mayoritariamente las audiencias comenzaron a ser en el año 2015, y a partir del 2016 empezamos a hacer alrededor de 4 o 5 audiencias públicas semanales, con lo cual la intensidad de las audiencias públicas en cantidad aumentó enormemente en el 2016 y ahora en el 2017. La sensación que tengo es que la comunidad percibe que el llamado a la audiencia pública es el broche para la aprobación de un proyecto. Es como que si llamamos a la audiencia pública es porque ya está todo cocinado. Y esa es una realidad que hay que transformar. La audiencia pública, al menos para nosotros, es una instancia en donde realmente se pueden aportar documentos que le dan mayor conocimiento y mayor depurado al impacto. Tenemos más de un ejemplo en donde se aporta documentación que ha hecho cambiar la opinión sobre un emprendimiento. Tenemos casos, y de hecho nosotros hemos modificado y hemos hecho alguna normativa para que la opinión de la audiencia pública vuelva a la Comisión Técnica Interdisciplinaria y se pueda dictaminar de manera definitiva. Cuando en la ley originalmente decía dictamen de la CTI y posteriormente audiencia pública. Si la audiencia pública andaba bien y más o menos no había oposición, licencia ambiental. Si la audiencia pública tenía mucha oposición, había que justificar por qué uno seguía sosteniendo el dictamen de la CTI. En definitiva, es como que la audiencia pública no tenía fuerza para poder cambiar un dictamen de la comisión técnica. Lo vinculante es la comisión técnica interdisciplinaria y la audiencia pública es no vinculante, y eso lo dice claro la ley. Ahora, lo que hemos hecho es, antes de la audiencia pública, llamamos con un dictamen preliminar. ¿Para qué? Para que lo que salga en la audiencia pública pueda volver a la comisión técnica a engrosar y a enriquecer el estudio de impacto ambiental. Hoy tenemos un proceso de retroalimentación entre la audiencia pública y la comisión técnica interdisciplinaria. Ese era como comentario, que realmente hay que revalorizar a la audiencia pública como parte del proceso, y es algo que estamos intentando hacer. Es un esfuerzo muy grande, las opiniones muchas veces distan de ser técnicas, muchas veces son muy subjetivas, pero más allá de eso, siempre tienen un contenido en el fondo, tienen un miedo,
tienen algún temor y a veces tienen también intencionalidad política, tienen intencionalidad que hay que saber limpiar. Hay que saber limpiar cuándo tiene mala intención, cuándo tiene intencionalidad política y cuándo realmente tiene un trasfondo que hace a la percepción de la persona que lo está presentando y a veces les digo, no es muy seguido, pero a veces tiene un contenido técnico importante que nos hace rever aspectos que, prestar atención a aspectos que no tuvimos en cuenta de manera bien acabada. La ley marca que al momento de la presentación del aviso del proyecto hay que publicar la información. Eso está disponible en la web de la Secretaría al momento de la presentación del aviso de proyecto. Después eso se va enriqueciendo, en el proceso de evaluación de impacto se va enriqueciendo, se junta más documentación, hay idas y vueltas, hasta que llegue el momento de un dictamen preliminar de la CTI que nos permite llamar la audiencia pública. Cuando llamamos la audiencia pública, nosotros sin obligación de ley lo hacemos, cargamos todo el estudio de impacto ambiental como quedó finalmente, lo subimos a la web y hay un tiempo que por ley, la 10.208, marca que entre el llamado de la audiencia pública y la audiencia pública debe haber por lo menos 20 días. Es decir, la gente tiene disponible todo el estudio de impacto ambiental 20 días antes, por lo menos, de que se efectúe la audiencia pública. También está la obligación que está prevista en la ley de publicar en boletín oficial y en medios de publicación provincial y a nivel local, digamos. O sea, esas tres publicaciones también de alguna manera, junto a la publicación que hay en nuestra propia página web, deberían, digamos, más o menos hacer conocer en el lugar, en la zona de influencia, el proyecto que va a ir a audiencia pública. Ahora, eso está normado ya, digamos, está normado por la ley y después, bueno, cada comunidad replica de alguna manera. Hay comunidades que a lo mejor están más organizadas y que se establece, digamos, en boca un anoticiamiento del proyecto mucho más rápido que en otras comunidades que a lo mejor un poco se sorprenden porque, bueno, en un diario de tirada provincial, que es lo obligatorio por ley, y en un medio local a lo mejor no llega a todo el mundo, pero bueno, los esfuerzos nuestros por dar a conocer, inclusive también está la posibilidad de tener vista el expediente durante todo el tiempo, digamos, de esos 20 días que como mínimo tiene que estar a disposición si bien está subido web, pero también está el expediente físico en la Secretaría. Hay algo bien importante que es que la licencia se otorga o se deniega. Y si se deniega, no se puede volver a presentar el mismo proyecto. Eso está por ley. Es importante. El final del proceso tiene dos salidas posibles: licencia sí o licencia no. Y si es no, ese proyecto ya no se puede volver a presentar. No es un siga participando. Si le decimos que no, es no. El estudio de impacto ambiental, creo que gran parte de ustedes es consultor ambiental, así que ya sabrá lo que es un estudio de impacto ambiental. Hay una cuestión que estamos discutiendo, el tema de la multidisciplinariedad del estudio de impacto ambiental y el registro de los consultores ambientales para llevarlo adelante. Es un tema que estamos discutiendo con el colegio y con otros colegios también de la provincia. Necesitamos, esto lo digo ahora, necesitamos que los consultores ambientales comiencen a elevar el nivel de los estudios de impacto ambiental. Hay estudios de impacto ambiental que inicialmente están muy flojitos, necesitamos levantarles el nivel, y levantarles el nivel es para nosotros muy arduo tener que convertirnos en docentes del consultor ambiental. Se presenta un estudio de impacto ambiental supuesto, que dista mucho de serlo, estoy dando un ejemplo, y ¿qué tenemos que hacer? Revisar y hacer una notificación de todo lo que le falta, de todos los ajustes que necesita. Notificamos una vez, dos veces, se nos van 20, 30 días. El consultor ambiental se demora 20, 30 días en responder, pasan 2 meses. De los 2 meses analizamos, volvemos. Se empiezan a estirar los plazos terriblemente. Dentro de 6 meses, quien está pagando el estudio de impacto ambiental pregunta: che, ¿qué pasa que ambiente no se expide? Y tienen todo trabado. Típicamente nos echan la culpa a nosotros. Bueno, eso se evita, esas demoras y esas justificaciones muchas veces sin sentido frente al cliente se resuelven haciendo las cosas bien de entrada. Necesitamos levantarle el nivel a los estudios de impacto ambiental, necesitamos que tengan línea de base. No existe un estudio de impacto ambiental sin línea de base, no existe un estudio de impacto ambiental sin estudio de alternativas. Y necesitamos estudios de impacto ambiental que tengan introducciones y puesta en contexto del proyecto, que sean llenos de significado y no copy-pegue de la Wikipedia.
Hemos tenido errores, que no voy a decir de parte de quién, pero hemos tenido errores garrafales. Hemos tenido el dique San Roque con pirañas amazónicas. Hemos tenido sierras de Córdoba con vicuñas. Entonces, no podemos, como consultores ambientales, incurrir en esos errores. El copy-pegue no sirve de nada. La puesta en contexto de un proyecto es útil, es necesaria en un estudio de impacto ambiental. No es biribiri. Hay que mejorar los estudios de impacto ambiental. Lo necesitamos. Bueno, acá tenemos todas las partes del impacto ambiental. Creo que ustedes lo tienen. De hecho, está descrito en la ley también. Y digamos, hay que entrar al Google y Google nos explica todo cómo es. Si quieren, lo dejo a esto. Pero lo importante... Acá hay mucha información que me parece que no viene al caso. Es entender que, además de los estudios de impacto ambiental, que ustedes piensen hace 15 años atrás, 20 años atrás, para quienes están en el medio, un estudio de impacto ambiental era una cosa bastante rebuscada, no era común un estudio de impacto ambiental. Allá lo veo a Santiago, 20 años atrás. ¿Quién hacía un estudio de impacto ambiental? No existía. Bueno, hay otras herramientas, no todo es estudio de impacto ambiental, que también tenemos que empezar a aprender a utilizar porque son muy útiles. Hay todo un capítulo de la ley 10.208 que habla de efectos sobre la salud, efectos ambientales sobre la salud. Bueno, ahí hay una herramienta que tenemos que aprender a usar que se llama el riesgo ambiental sobre la salud humana. Hay que empezar a usar esa herramienta porque tenemos que responder sobre los problemas ambientales que estamos generando. Hay muchas herramientas más allá del estudio de impacto ambiental que tenemos que aprender a manejar y que de hecho estoy convencido que dentro de 10 años no va a ser cosa rara que alguien hable de una evaluación de riesgo ambiental sobre la salud humana. Ese estudio ya existe, se puede hacer, hay libros de texto al respecto, tenemos que estudiarla y tenemos que empezar a utilizarla. Nosotros de a poco estamos tratando de pedirla, hay que aprender a utilizarla. Yo, más allá de toda esta descripción, me gustaría escucharlos a ustedes. Este es el anexo 3, tiene la descripción de un aviso de proyecto. Y... se trabó. Ahí estamos. Les decía, el anexo 1, proyectos sujetos obligatoriamente a estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Anexo 2, proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto. Estos dos, cuando ustedes tengan un proyecto, una de las primeras cosas que tienen que ir a ver es en dónde se encuadra, si en el anexo 1 o en el anexo 2. Entonces ustedes van a saber si es estudio de impacto ambiental o simplemente aviso de proyecto. A veces no es tan fácil, con lo cual hay que levantar el teléfono y hablar con el señor, y el señor seguramente los va a ayudar a encuadrar dónde está, qué es la documentación que necesita. Desde el punto de vista de los aspectos relevantes, a la 10.208 para el estudio de impacto ambiental la complementan el decreto reglamentario 2131, en donde acá necesitamos sí o sí, y esto es una falencia permanente, la factibilidad de la autoridad local para que ese proyecto se lleve adelante. Nosotros no podemos autorizar un proyecto, darle una licencia a un proyecto que no tenga la factibilidad del intendente. Se va a hacer en una ciudad. El intendente tiene que estar diciendo que se puede hacer. Si no está eso, no podemos avanzar y suele ser algo que no se encuentra. Y algo que ha sido reglamentado hace muy poco, que es el decreto 247 del año 2015, es el que obliga a la presentación de todo estudio de impacto ambiental, a la presentación del plan de gestión ambiental, el PGA. Todo estudio de impacto ambiental ahora tiene que venir con su PGA, es obligatorio y periódicamente pedimos que lo renueven. De hecho, anualmente se pide que se renueva. Ese decreto reglamentario es nuevo y es importante que junto con el estudio esté presentado. Si no está, se lo vamos a pedir y va a ser una demora extra. Bueno, hay un flujograma sobre el proceso de estudio de impacto ambiental, de la evaluación de impacto ambiental. Es un diagrama que es bastante sencillo cuando uno lo entiende, pero de todas maneras yo lo que les voy a marcar es esto. Acá tenemos las áreas que intervienen. Fíjense, el sistema de atención al ciudadano, el SUAC, la CTI, acá están los proponentes, los consultores. Acá tenemos residuos peligrosos, el área de legales, la Secretaría Privada, el área de audiencias públicas y el área de auditorías. Fíjense cuál es el área que más participa. La CTI es el área que más participa en la evaluación de impacto ambiental y tiene una participación importante el área de audiencia pública. Acá
Acá tenemos 3 grandes bloques, esto es todo lo preliminar, hasta que análisis formal, hasta que tenemos toda la documentación necesaria, ingresa la CTI, acá viene el proceso de evaluación, hasta que no hay un informe técnico preliminar, no se llama la audiencia pública. Cuando eso existe, se llama la audiencia pública, ocurre toda la audiencia pública, la documentación vuelve acá para armar el dictamen técnico que termina diciendo sí o no. Si es no, va a archivo, si es sí, se viene acá, hasta que en ambos casos se notifica, pero en un caso se notifica que no se puede, bueno, en otro caso, y que no lo puede volver a presentar, y en otro caso se notifica que sí se puede y va a la licencia, la resolución. Este es el flujograma básico que hoy tenemos para la evaluación de impacto ambiental. Una diferencia importante que teníamos antes de la 10.208 es que acá había un seguí participando. Cuando le decían que no, volvía a presentarlo y lo evaluaban de nuevo. Y era cuestión de que esto esté dando vuelta mucho tiempo hasta que saliera aprobado. Ahora hay una sola posibilidad, si le dicen que no, es no y no se puede volver a presentar. Esa es la gran diferencia. ¿Judicialmente no es apelable, digamos, la denegación de la licencia? Y judicialmente hay muchas cosas. Tenemos casi todos los actos de ambiente son judicialmente apelables. Se apela desde el punto de vista de un estudio de impacto ambiental, se presenta un amparo ambiental, antes de la realización de una audiencia pública y antes de finalizar el proceso también hay amparos presentados. O sea que la judicialización del tema ambiental es una cosa vasta, amplia, hay un aprendizaje que estamos haciendo en todos los sectores, la ciudadanía, la autoridad de aplicación, el Poder Judicial, así que sí, seguramente puede llegar a ser apelable. Yo creo que no hay duda de que se puede hacer porque la ley lo establece. De todas maneras, no sé qué derecho pueda pisar en el sentido, y lo digo como técnico, como físico, o sea que legalmente mi palabra no debe tener ningún valor, pero yo lo que pienso es que un estudio de impacto ambiental es un proyecto para un determinado espacio y para un determinado tiempo. Y que probablemente ese mismo proyecto 5 años después sería para un tiempo y uno podría argumentar que es un nuevo proyecto, entonces podría volver a presentarlo. Esa argumentación es cierta, pero lo que sí no debería ocurrir es que al instante de decirle que no, se vuelva a la mesa central y lo presente de nuevo. Bueno, me dicen que tengo 1 minuto, creo que me va a sobrar 1 minuto. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá, espero no haberlos aburrido mucho, les agradezco las preguntas, las interacciones y por supuesto si quieren preguntar algo, a su disposición. La Secretaría de Ambiente estamos tratando de, tomando las palabras del presentador, esto de triple impacto. Lo escuchaba y se acuerdan ustedes del cuento de Oblongo, cuando Oblongo Lelutier le dice al tío: he visto una oruga gigante que se desplaza sobre ruedas de hierro en unas líneas de metal escupiendo vapor, y el tío Oblongo le dice: jamás escuché nada tan parecido a un tren. Bueno, un poco que decía los impactos, los emprendimientos de triple impacto, jamás escuché nada tan parecido al desarrollo sostenible, ¿no? Que tienen en cuenta los 3 pilares del desarrollo sostenible: lo ambiental, lo económico y lo social. Así que me pongo muy feliz de que hasta los emprendimientos empiecen a tener ese perfil, porque vamos en buena vía. Y la Secretaría, yo creo que debería llamarse de desarrollo sostenible, porque el ambiente es solo un pilar de los emprendimientos. Necesitamos un desarrollo armónico, y en el desarrollo armónico tenemos el ambiente, pero también tenemos la gente, somos parte del ambiente, y tenemos la generación de riqueza que necesitamos para tener una vida digna. Así que bueno, muchísimas gracias y estoy escuchando sus preguntas.